Bueno, el enunciado del ejercicio dice calcular el volumen del sólido generado al girar la región limitada por los gráficos de las ecuaciones dadas alrededor de x igual a 6. Entonces es importante primero darnos cuenta que estamos hablando de que el eje de giro es x igual a 6, ¿verdad? X igual a 6 corresponde a una línea recta vertical que pasa, o que más bien, perdón, x igual a 6 es esta. Es una línea recta vertical que corta al eje de x en 6. Entonces, esta línea recta vertical está aquí. Entonces, alrededor de esta debe girar. Nos definen entonces las regiones siguientes. X por y igual a 6, ¿no? Entonces, cuando uno va a hacer un sólido de revolución que está girando alrededor de un eje vertical, como en este caso, entonces conviene que la función que define, o que las funciones que definen la región estén dadas en términos de y. O sea, en vez de hallar funciones, gráficas en función de x, se hacen gráficas en función de y. Entonces, vamos a hacer pues aquí la descripción. Yo tengo, por ejemplo, me dicen x por y igual a 6, ¿verdad? Entonces, debo despejar x y pasar a dividir y, que a 6 sobre y. Entonces, esta es una de las gráficas, ¿verdad? La otra que me dan es y igual a 2. Y igual a 2 corresponde a una línea recta. Y la otra es y igual a 6. Entonces, tenemos tres gráficas. Esta de acá, x igual a 6 sobre y. Vamos entonces a la graficadora y simplemente la visualizamos. La función, aquí está, esta función es y igual a 6 sobre x, ¿cierto? Aunque también se puede dar como x igual a 6 sobre y. Lo que pasa es que para graficar una graficadora esta, grafíquese en términos de x tomándola como variable independiente. Pero aquí simplemente basta con pasar x a multiplicar y y a dividir, ¿no? Pero esta es la gráfica de esa función. Entonces, el paso siguiente es graficar entonces las otras dos líneas rectas. Entonces, por ejemplo, y igual a 2 representa una línea horizontal, una recta horizontal que corta al eje y en 2. Entonces, vamos a hacer esa gráfica. En este caso, entonces, ahí está. Tengo la gráfica de y igual a 2. Noten ustedes que es una recta horizontal que corta al eje y en 2. Y tengo ahora y igual a 6, que corresponde a esta recta que corta al eje y en 6. Ambas son rectas paralelas horizontales, ¿no? Entonces aquí ya se ve que se define una zona. Pues listo, voy a tomar esa zona, voy a grabar, a copiar, a hacer una captura de pantalla para poder hacer un análisis mejor. Entonces, descartemos esto. Entonces, vamos a ver este sólido de revolución. Sólido. Bueno, aquí está entonces esta. Ahí está la captura de pantalla recién hecha. Entonces, en esta captura de pantalla se puede ver cada una de las funciones que están. Ahora, entonces voy a añadir una capa aquí para poder trabajar. Listo, y con eso ya puedo dibujar sin arruinar el fondo. Entonces, voy a subrayar la parte de la gráfica que está aquí encerrada. Entonces, corresponde a toda esta zona que está aquí enmarcada por los elementos dados. El eje de giro, x igual a 6. Entonces, el límite inferior, y igual a 2. El límite superior, y igual a 6. Y la función en cuestión, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tengo que hacer, pues, es subrayar esta zona aquí. La voy a marcar para que quede claro en qué consiste. Cambiémosle el color y pongámosle este verde. Entonces vamos a ver cómo nos va. Voy a cambiar esto por una... A ver, cambiémoslo por este, a ver. Que si nos parece muy feo, pues lo cambiamos, no hay problema, ¿no? Bueno, simplemente borramos si no me gustó. Ahí está. Prefiero más bien trabajar con lo conocido.
Ahí está. Eso mejor, siento que usted puede borrar sin problemas. Bueno, listo. Hagámosle más bien así y grafiquemos esto. Bueno, definamos esta zona, ¿no? Esta es la zona que quiero graficar, esta parte de acá que está encerrada. Bueno, entonces ahora, mire lo que vamos a hacer. Vaya. Todavía me falla un poquito, lo corro un poquito más para allá. Más o menos, todavía me falta un poquito. Se me fue ahora. Bueno, ahora sí. Ahí sí me gustó. Entonces vamos a definir acá. Listo, entonces la zona que yo quiero dibujar y que quiero hacer rotar es esta placa que está encerrada aquí. Entonces voy a hacerla girar. Entonces cambiamos la color azul. En este caso démosle desde aquí, ¿cierto? Ahí. Listo. Y esta parte de abajo también. Ahí está. Ahora, permítanme hacer esta gráfica. Ahí está. Ahí está. Entonces, nótense ustedes que estoy tomando esto. Y lo que me formó, entonces, el giro de esto, el giro de esta placa, forma este sólido que tiene la apariencia como de una taza, ¿no? Pero es una taza sólida, porque esto no es hueco, esto es un sólido de revolución, por lo tanto, imagínense esto simplemente como un molde macizo. Es como lo que habría dentro de una taza si usted congela agua en una taza y saca el bloque de hielo, esto sería la forma que tiene, ¿no es cierto? Bien, entonces, este sería el sólido de revolución y yo voy a tomar uno de los sólidos. Voy a tomar un disco, lo voy a dividir en discos pequeños y voy a tomar uno de esos discos. Entonces, por ejemplo, voy a tomar el disco que está aquí. Listo. A ver que me quede muy corto. Listo. Y este disco también tiene entonces, vamos a tomar un más abajo todavía. No, algo pasó ahí. Qué raro. Ah, eso sí está mejor. Ahí. Listo. Entonces, ¿qué hago ahí? Bueno, tomémoslo ahí. Entonces, ese disco que estoy tomando ahí, del cual voy a borrar una parte para entender cómo se hizo. Entonces, vamos a borrar esto. Listo. Ok, bien. Tratando de pulir lo mejor que se pueda, ¿no es cierto? Bueno, entonces ya tenemos un disco. La suma de estos discos es lo que constituye todo el volumen. Noten que como estamos girando alrededor del eje X, entonces estos discos van a tener un grosor. Y ese grosor, vamos a llamarlo simplemente, la distancia acá hasta acá, se llamará dy. Perdón, voy a quitar el reflejo. Listo. Entonces nos queda un sólido bien armado, ¿cierto? Bueno, entonces como decía, esto tiene un grosor. Entonces esto va a tener un grosor, un ancho, que ese ancho corresponde a un diferencial, a un desplazamiento muy pequeño en y, simplemente un dy. Y asimismo va a tener un radio, el radio que hay de acá hasta acá, por ejemplo. Este radio va a ser, lo vamos a llamar simplemente R. ¿Sí? Entonces, recuerden que este volumen, este diferencial de volumen es un disco y que la suma
los discos que se cortan acá, muchos discos apilados uno encima de otro, cada uno de ellos con un grosor de Y, suman o constituyen ese volumen total. Entonces, si ustedes recuerdan, el volumen de un cilindro, porque un disco en realidad es un cilindro donde la altura del cilindro es mucho menor que el radio del mismo. Entonces aquí lo que tenemos es un diferencial de volumen que simplemente es área de la base, pi por radio al cuadrado, por la altura que es de Y. ¿Y R quién es? R es este segmento que está aquí, esto que viene acá, este pedazo de acá hasta acá. Entonces, recordemos que este límite que viene aquí, esto es la función, o sea, lo que viene de acá hasta acá, esta distancia, viene a ser f de Y, ¿cierto? Mientras que el pedazo que hay de acá hasta acá, es decir, de acá hasta acá, tenemos un valor que es simplemente 6, ¿no? O sea, en la distancia de este punto, desde el eje Y igual a 0, ¿no? El eje vertical principal, el eje Y, a este punto que es el eje de giro, hay 6 unidades, eso es fijo, o sea, hay 6. Por lo tanto, la diferencia entre estos dos, es decir, este pedazo de acá hasta acá, para cualquier punto, para cualquier disco que esté ahí, es la resta de 6 menos f de Y, eso me deja este espacio. Entonces, en este caso, R sería 6 menos la función en Y, que como vimos era 6 menos 6 sobre Y, que era lo que habíamos graficado previamente, ¿no? O sea, la función f de Y, esta de aquí, f de Y es 6 sobre X. 6 sobre Y. 6 sobre Y, porque estamos haciendo la integración en torno al eje vertical, ¿no? Bueno, ahí está. Reemplazamos acá, entonces decimos el diferencial de volumen, ya nos podemos concentrar ahora sí en esto, el diferencial de volumen es igual a pi por r al cuadrado, 6 menos 6 sobre Y al cuadrado por dy. Y el volumen será la integral. La integral entonces, los límites de integral claramente se ve que van desde 2 hasta 6, que son las dos caras planas de esa superficie que parece una taza. Bueno, de ese volumen que parece una taza. Entonces aquí queda integral desde 2 hasta 6 de pi por el radio al cuadrado, es decir, 6 menos 6 sobre Y al cuadrado de Y. ¿Listo? Bueno, entonces eso constituye aquí esta operación. Ahora, lo que voy a hacer es sacar este valor pi de la integral, porque es una constante que sale de la integral desde 2 hasta 6. Esto queda 6 menos 6 sobre Y al cuadrado por dy. Esto es un binomio elevado al cuadrado, ¿no? El binomio al cuadrado se puede expresar de la siguiente manera. Entonces sería volumen igual pi por la integral desde 2 hasta 6. Entonces, desarrollando el binomio sería el primero al cuadrado, es decir, 6 al cuadrado es 6 por 6, que nos da 36. Menos, porque el signo de la mitad es menos, el doble producto del primero, que es 6, por el segundo, que es 6 sobre Y. Esto es el binomio al cuadrado, ¿no? Más el segundo, o sea, 6 sobre Y elevado al cuadrado. 6 sobre Y al cuadrado es elevar al cuadrado 6 sobre Y al cuadrado, es decir, 36 sobre Y al cuadrado y todo por dy. Lo que hice fue desarrollar ese binomio. Bueno, aquí. Entonces, acomodando estos resultados sería pi integral desde 2 hasta 6 de 36 menos, ustedes aquí multiplican 2 por 6, 12, 12 por 6, 12 por 6, 72. Entonces queda 72 sobre Y más 36 sobre Y al cuadrado, todo por dy. Entonces esto se convierte en realidad en tres integrales. Entonces b es igual pi, y aquí vamos a tener nuestras tres integrales. La primera integral, la integral desde 2 hasta 6 de 36 de Y, menos la integral desde 2 hasta 6 de 72 sobre Y de Y, más
la integral de 2 hasta 6 de 36 sobre y al cuadrado de y. ¿Sí? Bueno, entonces aquí relativamente fácil. Aquí lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente. Entonces, pi, factor de. Entonces sacamos el 36, integramos de 2 a 6 de y, menos 72, integramos desde 2 hasta 6, queda de y sobre y, más 36, integral de 2 hasta 6 de, podemos escribir aquí esto como y a la menos 2 de y. Y vamos a solucionar entonces esa integral. Entonces queda aquí pi factor de 36, en este caso la integral de y es y. Los límites los escribo al final, menos 72, la integral de y sobre y es logaritmo natural de y, más 36, entonces aquí queda, al exponente se le suma 1, quedaría y a la menos 2 menos 1, perdón, menos 2 más 1 da menos 1 sobre menos 1, y todo esto se integra de 2 a 6, esos son los límites de integración. Bueno, aquí simplemente reacomodamos las cosas para que nos quede 36y menos 72 logaritmo natural de y, menos, porque este aquí cambia, 36, y este y a la menos 1, ¿cierto?, baja como y a la 1, o sea, y. Recuerden que este más por este menos de acá, que está aquí abajo con el 1, entonces más por menos da menos. Y menos 1, al tener exponente negativo por propiedad de las potencias, entonces una potencia que en el numerador tiene exponente negativo se puede llevar al denominador con valor positivo, cambiando el signo al exponente. Entonces nos queda así como está en este caso. Y esto se sustituye de 2 a 6. Entonces recuerden qué significa esto. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es calcular el volumen B igual a pi. Entonces, calculamos la integral, o sea, los valores que están aquí, la función, reemplazando a y por el límite superior. En este caso, entonces 36 por 6 menos 72 logaritmo natural de 6 menos 36 sobre 6. Listo. Esto es calculándolo en el límite superior, menos lo mismo en el límite inferior. Sería 36y, donde y vale 2, el límite inferior, menos 72 logaritmo natural de 2, menos 36 sobre 2. Y ahí simplemente pasamos a hacer la respuesta. ¿Cómo queda esto? Esto queda pi factor de 36 por 6, que no tengo ni idea cuánto da. Aquí simplemente voy a hacerlo por calculadora. Entonces, voy a mirar entonces cuánto da. O sea, esto ya al trabajar con un valor así, pues, bueno, entonces digo yo, 36 por 6, 36, factor de 6, vamos a ver si me lo recibe, menos 72 por el logaritmo natural por logaritmo natural de 2, si es, de 2 no, de 6, de 6, menos 36 sobre 6 es 6. Esto da 80,99. Yo podía aproximar esto a 81, ¿no? Está muy cerca de 1. Entonces esto sería 81, da esta primera parte, 81. Todo este paréntesis de 81, menos el resultado de este otro paréntesis. Entonces el otro paréntesis me va a dar, vamos a ver, 36 por 2, menos 72 por el logaritmo natural de 2, ahora sí, menos 36 dividido en 2 es 18, y eso me da 4.093, aproximadamente 4, casi 4.1. Ya que estamos trabajando con aproximaciones, dejemos eso en 4 prácticamente. Entonces simplemente el volumen es aproximadamente, porque aclaro que esto no es un resultado exacto, es una aproximación, es igual a pi por, en este caso 81 menos 4 es 87, ¿verdad? O sea, perdón, reescribo esto, esto sería 87
pi, y añado, es aproximadamente, ¿no? Es decir, este es el resultado aproximado del volumen. Entonces se le puede colocar una U final para indicar que son unidades cúbicas, que pueden ser metros cúbicos, centímetros cúbicos, bueno. Entonces podemos colocar aquí unidades cúbicas solo para aclarar que se trata de un volumen, ¿no? Entonces ahí está. Esa sería la respuesta entonces de este ejercicio. Espero que haya quedado claro.